De mi libro Comentario del Salmo 23, El cuidado del buen pastor. Él restaura mi alma. Parte 5. Al estudiar el Salmo debemos recordar siempre que quien habla es una oveja bajo el cuidado del buen pastor. También se considera a sí mismo una oveja al cuidado del buen pastor, el pastor de nuestras almas y vida. David se consideraba a sí mismo esa oveja. Es esencial la afirmación del cristiano de pertenecer a la familia de Dios y, por lo tanto, se jacta de los beneficios de tal relación. Siendo así, uno bien podría preguntarse por qué entonces esta afirmación: Él restaura mi alma. Seguramente se asumirá que nadie bajo el cuidado del buen pastor podría llegar a estar tan angustiado en su alma como para necesitar restauración. Pero el hecho es que esto sí sucede. A veces nos abatimos. Había experimentado la derrota en su vida David, y en su caminar sentía la frustración de haber caído bajo tentación también. David conocía la amargura de sentirse desesperanzado y sin fuerza en sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía?, escribió en el Salmo 42. Hay muchas razones, y esta es sola otra razón por la que es tan esencial para un pastor cuidadoso revisar el cuidado de su rebaño cada día. Algunas se van del redil. El pastor siempre tiene que contarla para asegurarse de que todas puedan ponerse de pie. Si faltan una o dos, el primer pensamiento que le viene a la mente es: una de mis ovejas está desamparada en algún lugar, debo ir a buscarla y ponerla de pies de nuevo. Una oveja en particular que tenía un rebaño en un redil, era conocida por ser desamparada. Cada primavera cuando llegaba a tener muchos corderos, no era raro que se desamparara cada 2 o 3 días. Solo la diligencia del pastor lo hizo. Le era posible sobrevivir de una temporada a otra. Un año el pastor tuvo que ausentarse y dejó a su hijo. Así que llamó aparte a su hijo pequeño para que se hiciera responsable de el bienestar de las ovejas durante su ausencia. Si lograba mantenerla de pies hasta que él regresara a casa, recibiría una buena recompensa por su esfuerzo. El niño, después de toda la tarde, el joven todas las tardes después de la escuela, atendía con cuidado a aquellas ovejas, y teniendo en cuenta siempre que una no se desamparara, que anduviera perdida por ahí o a merced de los depredadores. Nada parece despertar tanto su constante cuidado y diligente atención al rebaño como el hecho de que incluso las ovejas más grandes, gordas y fuertes, y a veces sanas, a veces pueden desfallecer y ser una víctima. De hecho, a menudo son las ovejas gordas las que se desfallecen con mayor facilidad. Sucede una oveja pesada, gorda o con el vello largo se tumba cómodamente en algún pequeño hueco o depresión del suelo. Puede rodar ligeramente de un lado para estirarse o relajarse. De repente el centro de gravedad del cuerpo se desplaza de modo que gira sobre su lomo lo suficiente como para que las patas ya no toquen el suelo. Puede sentir pánico y empezar a patalear frenéticamente. Y con frecuencia esto solo empeora las cosas, se da vuelta aún más. Ahora le resulta completamente imposible ponerse de pie mientras yace así, allí forcejeando. Los gases comienzan a acumularse en el rumen. A medida que estos se expanden, tienden a retardar y cortar la circulación sanguínea a las extremidades del cuerpo, especialmente a las patas. Si el clima es caluroso y soleado, empeora la situación. Y ya si es suave el clima fresco,
le ayuda bastante. Si los corderos no han nacido, mueren con ella. Si las ovejas abandonadas es una oveja con cordero, por supuesto, es una pérdida múltiple para el dueño del rebaño. El pastor cuenta algunos de los recuerdos más conmovedores que giraron en torno a la ansiedad combinada de llevar un recuento de su rebaño y salvar y restaurar repetidamente las ovejas abandonadas. De inmediato comenzaba a correr hacia ella, apresurándose lo más rápido que podía porque cada minuto era crítico. En cada situación, dentro de él había una sensación mezclada de miedo y alegría, miedo de que le fuera demasiado tarde, alegría de que le hubieran encontrado tan pronto como llegaba a la oveja abandonada. Su primer impulso era levantarla con ternura, la giraba de lado a lado. Esto aliviaba la presión de los gases en el rumen. Si había estado tumbada mucho tiempo, él tenía que ponerla de pie. El trabajo del buen pastor de levantarnos cada vez que caemos en el caminar de nuestra vida. Sí, este pastor continuaba la conversación, siempre expresada en un lenguaje que combinaba ternura y reprimenda, compasión y corrección. Porque las ovejas deben ser tratadas con ternuras cuando caen, pero también deben ser tratadas con corrección para que puedan enderezar sus caminos y no poder tener el peligro de la caída nueva vez en el futuro. Todo este espectáculo se transmite a mi corazón y a mi mente cuando repito la simple afirmación: Él restaurará mi alma, Él restaurará tu alma, amigo. Hay algo intensamente personal, intensamente tierno, intensamente entrañable, pero a la vez intensamente lleno de peligro en la imagen de un pastor cuando tiene que restaurar el alma de una oveja abatida. Está la oveja tan desesperada, tan completamente inmovilizada, aunque por lo demás fuerte, sana y floreciente, mientras que por otro lado está el atento dueño, rápido y dispuesto a acudir a su rescate, siempre paciente, tierno y servicial, como debe ser el pastor. Nuestro Dios nos provee del aire que respiramos, del alimento físico y espiritual, y nos nutre de su amor y cuidado. En este punto es importante señalar que, de manera similar en la vida cristiana, hay un paralelo emocionante y reconfortante aquí. Mucha gente tiene la idea de que cuando un hijo de Dios cae, cuando se siente frustrado e indefenso en un dilema espiritual, Dios se disgusta, se harta e incluso se enfurece con él. Esto simplemente no es así. Una de las grandes revelaciones del corazón de Dios que nos dio en Cristo es la de Él mismo como nuestro pastor. Por eso Él decía y repetimos: yo soy el buen pastor. Él tiene las mismas sensaciones de ansiedad, preocupación y compasión por los hombres y mujeres marginados que yo tenía por las ovejas marginadas. Esta es precisamente la razón por la que miraba a las personas con tanta compasión y patetismo. Explica su trato magnánimo con los individuos marginados para quienes ni siquiera la sociedad humana tenía una utilidad, para los alineados sociales, los que vagan en las calles olvidados, las mujeres abandonadas con todos sus hijos, abandonados los niños en los orfanatorios. Todo ese cuadro le atrae al buen pastor de nuestras almas para restaurar aquellas vidas que están alineadas en la sociedad y olvidadas en la sociedad, que necesitan compasión. Por eso el evangelio de las cuatro paredes no es el evangelio que el paradigma que el Señor mostró, sino que el modelo que Él nos mostró es ir a la necesidad y compartir con aquellos que
necesitan restauración en sus almas y corazones. Aquellos que están quebrantados de corazón, a los alineados socialmente, aquellos que las vicisitudes de la vida le ha golpeado con crudeza, los que han tocado el fondo de la frustración hasta el punto del desánimo, esos son los favoritos de Dios para Él mostrarles su abundante misericordia y gracia de manera oportuna. Oh querido amigo, si tú eres una de esas ovejas perniquebradas por los golpes de la vida, yo te invito a venir al buen pastor, quien te dará confort y vigor a tu espíritu, alma y cuerpo. Revela porque lloró por aquellos que rechazaron su afecto. Revela la profundidad de su comprensión de las personas desamparadas a quienes acudió con entusiasmo y rapidez, dispuesto a ayudar, salvar y restaurar las almas abatidas. Cuando leo la historia de la vida de Jesucristo y examino cuidadosamente su conducta al lidiar con la necesidad humana, lo veo una y otra vez como el buen pastor que recoge las ovejas descarriadas. Él tiene un sumo interés primero por las ovejas descarriadas, a las que le falta restauración, las que están abatidas en el mundo, la ternura, el amor y la paciencia que usó para restaurar el alma de Pedro después de la terrible tragedia de sus tentaciones es una imagen clásica de Cristo que viene a restaurar a uno de los suyos. Y así, Él viene a mi silencio, en mi silencio, con gentileza y de manera tranquilizante, sin importar cuándo, dónde y cómo pueda estar abatido. En el Salmo 53:13 nos da un comentario preciso sobre este aspecto de la vida del cristiano con estas palabras: has librado mi alma de la muerte. No librará mis pies de caer, para que ande delante de Dios en la luz de los vivos. Entonces, delante de Dios en la luz de los vivos, tenemos que ser realistas sobre la vida del Hijo de Dios y afrontar los hechos como realmente son. La mayoría de nosotros pertenecemos a Cristo y deseamos estar bajo su control y nos esforzamos por dejarnos guiar por Él. En ocasiones nos encontramos abatidos. Descubrimos que a menudo, cuando estamos más seguros de nosotros mismos, tropezamos y caemos. El que esté firme, mira, y que no caiga, dice la palabra. Y a veces cuando parece que nuestra fe florece, nos encontramos con una situación de absoluta frustración e inutilidad. Pablo, al escribir a los cristianos de Corintio, les advirtió de este peligro. Por tanto, el que piensa estar firme, mira que no caiga. 1 Corintios 10:12. Al igual que las ovejas, con los cristianos se aplican algunos principios básicos y paralelismos que nos ayudarán a comprender cómo un hombre o una mujer pueden ser arrojados. Existe en primer lugar la idea de buscar un lugar blando. Las ovejas que eligen los cómodos, suaves y redondeados huecos en la tierra para recostarse a menudo quedan arrojadas. En tal situación es muy fácil caer de espalda. En la vida cristiana existe un gran peligro en buscar siempre el lugar fácil, el rincón acogedor, la posición cómoda donde no hay dificultades. No hay necesidad de resistencia, no se exige autodisciplina. El momento en que pensamos que lo tenemos todo hecho, por así decirlo, es en realidad cuando estamos en peligro mortal. Existe la disciplina de la pobreza y la privación que podemos autoimponernos para beneficiarnos enormemente. Jesús le sugirió esto al joven rico, que erróneamente asumió que estaba en una posición segura cuando en realidad estaba al borde de la ruina. A veces, si por autocomplacencia no estoy dispuesto a renunciar a la vida tranquila, al camino fácil, al rincón acogedor, entonces el buen pastor podría trasladarme a un lugar donde las cosas no son tan cómodas, no solo para mi bien, sino también para su beneficio. También está el aspecto de una oveja
que simplemente tiene demasiada lana. A menudo cuando el vellón se vuelve muy largo y está muy enmarañado con barro, estiércol, rebabas y otros desechos, es mucho más fácil que una oveja se deshaga literalmente agobiada por su propio plan. Qué alivio deshacerte de todo, deshacerse de todo peso del pecado, de toda comodidad falsa que nos hace, como dicen popularmente, dormirnos en nuestros laureles. De manera similar al tratar con nuestras viejas vidas egoístas, llegará un día en que el maestro deberá tomarnos de la mano y aplicar el filo afilado de su palabra a nuestras vidas. Puede ser un asunto desagradable por un tiempo. Sin duda lucharemos y patearemos por ello. Puede que tengamos algunos cortes y heridas, pero qué alivio cuando todo se termine. Qué alivio, qué restauración, qué buena restauración. Está el hombre o la mujer que debido a que puede haber tenido buen desempeño en los negocios, en su carrera o en sus hogares, se siente que están prosperados y han llegado. Y pueden tener una sensación de bienestar y seguridad en sí mismo, lo cual en sí mismo es peligroso. A menudo, cuando estamos más seguros de nosotros mismos, somos más propensos a fracasar y a caer. En su advertencia a la iglesia en Apocalipsis 3:17, Dios señala que aunque algunos se consideraban ricos y adinerados, en realidad corrían un grave peligro. Jesús señaló lo mismo en su relato del agricultor rico que pretendía construir el granero más grande y numeroso, pero de hecho se enfrentó a la ruina total. El éxito material no es una medida de salud espiritual. La aparente opulencia tampoco es un criterio de verdadera piedad. En conclusión de este capítulo, de esta parte, podemos decirle que nosotros siempre necesitamos la restauración del buen pastor, pero la verdad profunda es que después produce una vida de reposo y tranquilidad. Después de nosotros haber pasado alguna situación incómoda que nos removió nuestros cimientos de la comodidad aparente que teníamos. Entonces, esto produce una vida de reposo y tranquilidad del alma, del espíritu, libre de inquietud y la frustración de ser abatido como una oveja indefensa. La fortaleza que se requiere para enfrentar la vida y los formidables reveses que nos trae solo pueden venir mediante la disciplina de la perseverancia y el esfuerzo. En su misericordia y amor, nuestro Maestro hace esto una parte de nuestro programa. Es parte del precio de pertenecerle. Podemos estar seguros de que Él nunca esperará ni nos pedirá que enfrentemos más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Pero aquello a lo que Él nos expone fortalecerá y fortificará nuestra fe y confianza en su control. Si Él es el buen pastor, podemos estar seguros de que Él sabe lo que está haciendo. Esto en sí mismo debería ser suficiente para restaurar, refrescar continuamente nuestras almas. No conozco nada que tranquilice y avive tanto mi propia vida espiritual como el conocimiento de que Dios sabe lo que está haciendo contigo y conmigo. Y aunque no los entendamos en el momento, todo y cada una de las cosas que nos pasaron, nos pasan y nos pasará, obran para bien
conforme a lo que han sido llamados con un propósito. Y Dios te ha llamado con un propósito y a mí también. Por lo tanto, Él está siempre dispuesto a restaurar nuestras vidas, almas y corazones. Dios te bendiga y será pues hasta la próxima, amigo. Este ha sido el comentario del Salmo 23 en su parte número 5. Él restaurará mi alma. El cuidado del buen pastor. Un libro de mi autoría que puede encontrarlo en Amazon en el formato tapa blanda o papel para que puedas adquirirlo. Dios te bendiga. Yo soy Luis Félix Urbáez. Te saludamos en el nombre del Señor. Mi esposa, la adoradora Dina Félix. Dios te bendiga y será pues hasta la próxima.